Bueno, mis hermanos, buenos días. Continuamos entonces hoy nuestro estudio de eclesiología bíblica. Y esta última clase, esperamos terminarla hoy, si no dentro de 8 días. Como les dije en la clase anterior, es acerca de las doctrinas en el Nuevo Testamento para la iglesia, las doctrinas bíblicas fundamentales de una iglesia sana, de sana doctrina. Así que antes de comenzar, vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tu día y por tu gracia, Señor. Tu gracia, tu amor y tu misericordia que hoy nos has permitido, por la que hoy nos has permitido levantarnos, Señor, y estar aquí para adorarte, para glorificarte, para presentarnos ante ti, para venir a escuchar, Señor, tu consejo, tu palabra, para venir a conocer más de tu voluntad perfecta para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos guíes, nos ilumines, Señor, nos des abundante gracia para que tu palabra llegue, Señor, a nuestras mentes y baje a nuestros corazones, que podamos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Dios mío, que tu palabra abunde en fruto en nuestras vidas y que tu nombre sea glorificado, Señor, por tu abundante gracia sobre nosotros, por tu palabra, Señor, dándonos vida y llevándonos a hacer buenas obras para santificar más tu nombre. Te pido gracias, Señor, en esta mañana para mí que enseñaré tu palabra. Dame gracias para hacerlo más claro y sencillo posible, Señor, al explicar tu palabra, que desde el más grande y el más pequeño puedan entender en medio de mi debilidad, de mis limitaciones, de mi absoluta incapacidad sin tu gracia, Señor. Provéeme, Señor, por medio de tu Espíritu, el poder para hacerlo con denuedo, para que tu nombre sea glorificado. Y también a cada hermano dale la gracia para estar en una actitud de reverencia, Señor, de respeto ante ti y ante tu palabra durante el tiempo de la enseñanza, Señor, y que todos podamos adorarte en este momento. En Cristo Jesús te pedimos esto para ti. Amén. Como les decía mis hermanos, hoy vamos a continuar vamos a continuar la clase de eclesiología y vamos a ver la doctrina de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que, para comenzar, quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento. Voy a mostrarlo aquí en pantalla para que todos podamos leerlo. Lo primero que quiero que veamos es la doctrina de la praxis, es decir, la práctica, el amor, la humildad y el perdón de la iglesia, que son el carácter esencial de la misma. El Señor Jesucristo enseñó su amor, enseñó su humildad y su perdón con su vida, con sus palabras, con todo lo que Él nos mostró por medio de sí, el tiempo que estuvo con nosotros aquí en la tierra. Y en Mateo 18 encontramos eh, un ejemplo muy claro de esto. Vamos todos a Mateo 18, voy a mostrarles aquí en pantalla para que podamos leerlo juntos. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús al niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amados hermanos, la característica esencial de una iglesia, de los miembros de una iglesia, es el amor. La característica esencial, hermanos, es el perdón y la misericordia, que son características esenciales de un niño. Cuando el niño se comporta mal y el papá va lo disciplina por esto y lo castiga a veces con unos golpes que sí, no lo van a matar, pero que sí le van a ayudar a corregir, como dice Proverbios, la vara es para el muchacho, para la necedad del muchacho. Cuando esto pasa, el niño por el momento llora, se enoja, pero después de 10, 15 minutos, media hora, el niño vuelve otra vez donde su padre y lo está abrazando, le está dando besos, le está diciendo que lo quiere mucho. El carácter de un niño, amados hermanos, nos recuerda con odio, con resentimiento.
El carácter de un niño, el corazón de un niño, no está, sí, propenso a crear eh, raíces de amargura en su corazón. El carácter de un niño es humilde, es manso, es perdonador. Y por eso es que Cristo enfatiza el carácter de un niño. Y dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos. Porque las características de un niño también son las de un cristiano fiel. Humildad, perdón, amor, mansedumbre. Amados hermanos, así que una de las doctrinas principales que vemos, comenzando el Nuevo Testamento en Mateo, hermanos, es la humildad de los cristianos. Continuemos en el Evangelio de Mateo viendo qué otras doctrinas bíblicas podemos ver. En el capítulo 28 de Mateo, capítulo 16, versículo 16 al 20, encontramos el mandato de Cristo a predicar a todas las naciones. Durante esta clase vamos a ir por diferentes textos, mirando diferentes doctrinas. El punto es, como dijimos hace 8 días, ver la enseñanza de los apóstoles. Recuerden que los apóstoles son el fundamento de la iglesia y nosotros somos apostólicos porque creemos firmemente en las enseñanzas que el Espíritu Santo inspiró y nos dio a través de estos santos hombres, hombres débiles como nosotros, pero que abundaba la gracia de Dios sobre ellos. Así que la doctrina apostólica, amados hermanos, en el Nuevo Testamento para la iglesia es esencial y por eso vamos a ir saltando de una doctrina en otra, de un texto en otro, viendo esas doctrinas fundamentales. En Mateo 28, como les decía, encontramos el mandato a predicar el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Amados hermanos, otra doctrina fundamental de una iglesia bíblica, de una iglesia sana, es que predica el Evangelio. Esto ya lo hemos dicho durante las clases anteriores, amados hermanos, y durante esta clase lo vamos a ver en diferentes textos, porque es la misión de la iglesia, hermanos, predicar el Evangelio. Es uno de los objetivos principales de la iglesia, llevar el evangelio a los perdidos, dar luz en medio de las tinieblas, ser sal en medio de la corrupción de este mundo. Amados hermanos, ustedes y yo, todos nosotros tenemos la obligación y el deber de predicar el evangelio en medio de este mundo cada vez más necesitado, cada vez más perdido, en medio de ideologías, en medio de filosofías, en medio de creencias, amados hermanos, que no llevan a ningún lugar, que lo único que hacen en un intento de satisfacer las necesidades del hombre es hundirlos más en su pecado, es llevarlos más profundo, es dejarlos en una condición más terrible de la que estaban. Así que nuestro deber y una de las doctrinas principales, amados hermanos, en el Nuevo Testamento, como ya les dije, es predicar el Evangelio. Pero ¿qué otra doctrina encontramos? Hechos 1:8. El Espíritu Santo, lo vemos en ese texto, y el poder de la iglesia militante en su misión abarcante, en su misión de extensión del reino de Dios. Vamos allí, vamos a Hechos capítulo 1, versículo 18, que está muy relacionado con el texto de Mateo. Dice el versículo 7. No, leamos desde el 8, hermanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, el Espíritu Santo vino y uno de sus propósitos principales es dar el poder, es decir, la capacidad a los cristianos, a los hijos de Dios, a los ya redimidos por Cristo, para predicar el Evangelio, para ser testigos. Testigos es dar testimonio, es hablar de eso que hemos visto, es hablar de eso que creemos, es hablar de esa transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones. ¿A dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos, hasta los confines de la tierra. Es por eso que el Espíritu Santo nos ha capacitado para hablar el Evangelio y lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros no lo hacemos. Lamentablemente, muchos somos negligentes en el predicar el Evangelio.
cuando este es uno de los propósitos principales para el cual el Espíritu Santo nos capacita, uno de los propósitos principales para el cual Dios nos ha llamado, ser testigos a todo el mundo. Continuemos viendo la doctrina bíblica y todos estos textos van a estar muy relacionados entre sí. El siguiente texto que vamos a leer es en Hechos capítulo 2. Usualmente nuestros hermanos pentecostales, carismáticos, tienden a confundir, o mejor dicho, malinterpretar este texto, cuando en realidad de lo que habla es del mismo Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dando el poder para romper las barreras del lenguaje y hacer cumplir el mismo propósito, llevar el Evangelio de Cristo a otras naciones. Leamos desde el versículo 4. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amados hermanos, este texto, los pentecostales usualmente lo usan para basar las lenguas que ellos dicen hablar. Pero como ya hemos dicho anteriormente, las lenguas y cualquier don que Dios haya dado a la iglesia tiene un propósito y es glorificar a Dios. Pero si vamos a hablar lenguas y nadie va a entender, si vamos a hablar lenguas y Cristo no va a ser predicado y Cristo no va a ser glorificado, si vamos a hablar lenguas y lo que vamos a ver es desorden, si vamos a hablar lenguas y no vamos a ver cómo el carácter de Dios, cómo la voluntad de Dios, cómo Dios mismo se revela hacia nosotros, hermanos, esas lenguas no son del Señor, porque el propósito de todo don que Dios nos da es glorificarlo. Todo don de Dios es para Él mismo. Dios es autocéntrico. Esto significa que todo lo que sucede, hermanos, es para Él. Todo. Algunos pensarían, no, sí, pero esto tal vez es algo egoísta, porque todo es para Él. Amados hermanos, porque Él es la máxima revelación, Él es el máximo, la máxima plenitud de toda virtud que exista. Me explico. Dios es santo y ama lo santo. Pero como no hay nada en el universo más santo que Él, entonces Él se ama a sí mismo. Dios es bueno y ama lo bueno, pero como no hay nada más bueno en todo el universo que Él, se ama a sí mismo. Amados hermanos, Dios es la máxima plenitud de toda virtud, de todo don, de toda cosa buena. Por eso Él es el Padre de las luces y por eso todo es para Él, porque Él es perfecto, perfecto, amados hermanos. Así que, incluyendo los dones, hermanos, obviamente esto es para su gloria. Esto es para Él. Y Él los dio con un propósito específico. Y el hablar en lenguas en la iglesia primitiva era con el propósito de evangelizar, de predicar el evangelio, de mostrar la vida, muerte y resurrección de Cristo a otras personas que no tenían el mismo idioma. Leamos el siguiente versículo. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo. Escuchen, hermanos, que fue un ruido. Algunos piensan que hubo un terremoto, algunos piensan que, hermanos, la Biblia dice, leamos el versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No fue un viento, fue un estruendo, fue un sonido como el de un viento. Se escuchaba como si el viento estuviera azotando, pero era eso, era un estruendo solamente. Versículo 6, y hecho este estruendo, este ruido tan grande que escucharon, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno oía hablar en su propia lengua. Y estaban como, hermanos, atónitos, atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos Galileos? ¿No son Galileos todos estos que hablan? ¿No son estos de otra nación? ¿No son estos de otra etnia? ¿No son estos de otro idioma? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Dónde habían nacido estos? Eran partos, eran medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia decían en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia,
en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos nosotros les oímos hablar en nuestras lenguas nativas. ¿Y qué les oímos hablar? Las maravillas de Dios, el evangelio de Cristo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Amados hermanos, el objetivo de las lenguas de Dios, el objetivo de este don que Dios dio, el objetivo, mis amados hermanos, fue glorificarlo a Dios por medio de la predicación del Evangelio. El objetivo fue que estos hombres, que estas mujeres de todas estas naciones escucharan la palabra de Dios. En otras palabras, el objetivo era romper la barrera del lenguaje y predicar el evangelio en todos estos idiomas. Continuemos entonces, hermanos, con nuestro recorrido en las doctrinas del Nuevo Testamento. Acabamos de ver la misión multilingüe de la iglesia para predicar el evangelio, pero ahora vamos a ver las asambleas locales también en Hechos y en este mismo capítulo, capítulo 2, que son la vida de la iglesia. Las asambleas locales, la vida de la iglesia. Vamos a Hechos 2 y leamos desde el versículo 43 en adelante. Leamos desde el 42 mejor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este texto lo leímos en clases anteriores. Y dice, y sobrevino temor temor a toda persona, y las maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? ¿A cuál iglesia? A estas asambleas humildes de hermanos que se reunían para partir el pan, que se reunían cada día en el templo y también en las casas para comer, que con alegría y sencillez de corazón estaban juntos alabando a Dios. Amados hermanos, la iglesia del Señor se reúne. Lamentablemente hoy, por todas estas circunstancias, no podemos hacerlo. Pero nuestro mandato es claro, congregarnos. Y aunque físicamente no podemos, aquí estamos todos. Aquí estamos todos en un corazón, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Ahorita, más adelante, vamos a hablar de la unidad de la iglesia, que es otra de las doctrinas que vemos en el Nuevo Testamento. Pero lo que quiero que veamos en este texto es la asamblea, amados hermanos, como una doctrina fundamental de la iglesia. Por eso, hermanos, no hay cristianos en iglesia. No hay cristianos que solamente puedan ser cristianos por ver videos en YouTube. No, amados hermanos. Necesitamos a otros hermanos para crecer, para que nos apoyen, para que oren por nosotros, con los cuales crecer en el amor del Señor, para alabar a Dios con ellos, amados hermanos. Y el Señor, que es fiel, añade a esta asamblea siempre los que Él predestinó, como dice este texto. Quiero que sigamos en el libro de Hechos y vamos al capítulo 4, versículo 32. Y veamos aquí, amados hermanos, como les acabo de decir, la unidad. Y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón, de un solo corazón, de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor,
y la abundante gracia era sobre todos ellos. Amados hermanos, mire que está relacionado y muy relacionado el hecho de que la iglesia esté unida, esté en un solo espíritu, un solo corazón, y con que la palabra del Señor sea predicada con poder. Cuando estamos unidos, amados hermanos, es porque el Espíritu Santo habita entre nosotros. Cuando estamos juntos, cuando somos de un solo corazón y un alma, es porque el fruto de Dios, de su palabra en nosotros, se está haciendo más visible. Y el Espíritu Santo que está actuando allí es el mismo que da poder para predicar la palabra. Y el Evangelio se puede llevar con mucha más facilidad. Pero ¿cómo predicaríamos el Evangelio si aún la iglesia misma no lo cree? ¿Cómo predicaríamos el Evangelio si la iglesia no es de un corazón, sino que está dividida? ¿Cómo predicaríamos, amados hermanos, de Cristo y de sus maravillas si en nosotros no se hace visible esa realidad? Pero me alegra mucho y hablaba de hecho esto con el pastor, de que nuestra iglesia es de un corazón y un alma. Cuando un miembro se duele, como nuestra hermana Ana, que está pasando por esta difícil situación, todos nos dolemos con ella y todos sentimos su dolor. Amados hermanos, es allí donde Dios nos bendice. Cuando no miramos por lo nuestro propio, sino que estamos mirando por el otro. El otro día, hermanos, veíamos necesidad y todo el mundo quería ayudar, todo el mundo estaba dispuesto. Mis hermanos, ese es el espíritu, es el corazón de una iglesia sana, de una iglesia que busca agradar a Dios, y es así como nos tenemos que mantener, para que la palabra del Señor pueda ser predicada y pueda ser llevada a las almas, hermanos, con, con poder, con denuedo, con la bendición del Espíritu Santo sobre nosotros. Así que la unidad entre nosotros debe ser esencial. Debemos ser de un corazón, debemos ser de un alma, y nada es nuestro. Todo es del Señor, y todo lo que tengo, todo lo que soy, tengo que ponerlo en servicio del Señor, porque Él me lo dio. Y es por eso que los cristianos todas las cosas las tienen en común. Todas las cosas, porque buscan siempre glorificar a Dios y el beneficio de su prójimo, el beneficio de su hermano siempre. Amados hermanos, la iglesia cristiana entonces es una iglesia que es unida. Pero esta iglesia que vive en unidad, esta iglesia que busca agradar a Dios, no viviendo para sí mismos, es una iglesia también que sufre. Y es una iglesia que sufre, amados hermanos, por las adversidades y los problemas que vienen de la oposición del mundo. Mis amados hermanos, en Hechos 5 vemos un ejemplo claro de esto. La iglesia del Señor, la iglesia santa, porque es santa, es rechazada por el mundo. Porque es santa, porque es del Señor, el mundo y el reino de las tinieblas la atacan. En Hechos vemos un ejemplo muy claro de esto. Estaba el apóstol Pedro, a él lo encarcelan, el Señor lo saca de la cárcel, él sigue predicando, ahora lo vuelven a traer para interrogarlo. ¿Y qué es lo que dicen? Leamos el versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio, los trajeron después de que ellos, el Señor los había ya sacado de la cárcel, ellos ya estaban predicando y volvieron a llamarlos. Y los llamaron, dice, que los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo, porque le estaban enseñando el pueblo, no como los fariseos. Les enseñaban con el poder del Espíritu Santo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora, y ahora habéis llenado a Jerusalén en vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Cristo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos.
testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, ¿qué hacían? ¿Cuál era su respuesta? Se enfurecían y querían matarlos. Amados hermanos, esta es una marca de un cristiano fiel que es perseguido, que sufre. Probablemente, hermanos, nosotros, si no vayamos a sufrir una persecución así, si Dios la permite en los próximos años, que sea para su gloria. Amados hermanos, pero siempre en nuestras vidas el sufrimiento es un instrumento del Señor para su gloria. Aun si el sufrimiento de la iglesia no viene por parte de perseguidores del Evangelio, el sufrimiento, amados hermanos, nos moldea. El sufrimiento nos lleva a entender más, hermanos, lo que no entenderíamos si no pasáramos por ahí. Nos lleva a ser más conscientes del Señor, de su gracia y de su misericordia. Y aunque a veces no lo entendemos, amados hermanos, tenemos que confiar en el Señor, porque es el Señor quien permite eso y su voluntad es perfecta, jamás se equivoca y todo lo que hace lo hace para nuestro bien. En este caso era la posición de la iglesia. Y nosotros, amados hermanos, hablando de otra de esas doctrinas, tenemos que saber que cuando estamos en el mundo, que cuando predicamos el Evangelio, que cuando vivimos una vida santa, siempre tendremos oposición, siempre tendremos persecución. Hermano, si usted por ser cristiano, si usted por vivir para el Señor, si usted por hacer las cosas como a Dios le agradan, nunca ha tenido un problema, hermanos, lamento decirle que usted no tiene características de un verdadero cristiano. Si su familia no le ha dicho alguna vez a usted, hermano, que hay algo que probablemente está mal con lo que usted está pensando, está mal con lo que usted está haciendo, si en su trabajo, en su escuela. No, hermanos, no hay una característica de algo que, disculpen mis hermanos, de una característica de un cristiano fiel, porque el cristiano fiel vive para el Señor, porque el cristiano fiel busca obedecer al Señor en todo lo que hace siempre, porque el cristiano fiel busca ir en contra del mundo y el mundo no puede soportarlo, el mundo no puede soportar que una persona decida no hacer las cosas como ellos la hacen. Es por eso que los cristianos son tan perseguidos. Es por eso que en el mundo, por ejemplo, la ideología de género tiene derecho a expresarse, pero el cristiano, si se expresa, es un homofóbico. Es por eso que cualquier, hermanos, cualquier argumento que nosotros vayamos a decir muchas veces es contra, aun cuando tenemos la verdad, porque el mundo no puede soportarlo, porque el mundo está persiguiendo la iglesia, porque el mundo está en oposición contra la iglesia, y aunque lo nieguen, amados hermanos, aunque lo nieguen, el que no es de la luz es de las tinieblas, y no hay compatibilidad entre estos. Continuemos, hermanos, con nuestro recorrido en las doctrinas bíblicas. Acabamos de ver la posición, que es la reacción del mundo entre la iglesia, pero en Hechos 7 encontramos otra doctrina que se enfoca más en el gobierno de la iglesia y que ya la vimos, y es la diaconía, el servicio y la misericordia en la iglesia. Vamos allí una vez más, ya hemos visto esta doctrina, pero es parte de nuestro recorrido por el Nuevo Testamento. Dice Hechos 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. La palabra de Dios es esencial, es principal, y por eso los apóstoles tenían que continuar predicándola. Así que la solución fue: buscad hermanos entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Ningún ministerio en la iglesia es más importante que la oración y la predicación de la palabra. Ninguno. Ningún ministerio en la iglesia es más importante que predicar la palabra y orar. Esta fue la propuesta que agradó y ahí eligieron a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timoteo y a Parmenas. A Nicolás Prosélito y a estos los presentaron ante los apóstoles y oraron por ellos. Amados hermanos, la iglesia busca un cuerpo de diáconos que busquen el cuidado de la iglesia, que se preocupen por las necesidades de la iglesia. Y nuestra iglesia que está creciendo, nuestra iglesia que está siendo plantada, que cada vez está siendo más edificada, amados hermanos, nuestra iglesia debe tener un cuerpo de diáconos. Y por eso esperemos que podamos reunirnos pronto. Tenemos que empezar a trabajar en esto, en empezar a formar, amados hermanos, lo que es una iglesia bíblica con todas sus características, incluyendo el gobierno eclesial del cual los diáconos hacen parte, para que las necesidades de la iglesia, hermanos, se suplan y no se vea por esto estorbada la predicación del evangelio. Porque por un lado no se puede dejar de predicar el evangelio ni se puede dejar de orar. Pero por otro lado, amados hermanos, vemos que hay necesidades. Y esto es una de las características que nos hace distintos a iglesias pentecostales, que nos hace distintos a iglesias carismáticas, porque en ese tipo de gobiernos muchas veces, o en la mayoría de veces, mejor dicho, se maneja la economía de tal forma que la gran parte de esto es para los pastores, que casi la totalidad es para los pastores. Amados hermanos, pero la Biblia enseña que no es así, que las necesidades de los hermanos deben atenderse, que los hermanos son primero y en nuestro gobierno eclesial, hermanos, cuando la economía de la misma iglesia sirve para la misma iglesia, es para los mismos hermanos, hermanos, eso nos hace diferentes y el mundo puede ver que no es como piensan, que no, que las iglesias no son para aprovecharse de la fe de las personas. Y esto da testimonio también de nuestra vida como cristianos, de nuestra rectitud en todas las cosas que hacemos. Continuemos en Hechos, en el capítulo 9, versículo 31. Dice la palabra del Señor 9, en el capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz con toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quiénes se acrecentaban? ¿Quiénes crecían? ¿Quiénes aumentaban? Las iglesias. Las iglesias que tenían paz por toda Judea y Galilea, y que eran edificadas andando en el temor del Señor. Amados hermanos, nosotros somos iglesia. Nosotros tenemos que predicar el evangelio para que más personas conozcan a Cristo, vengan a la iglesia, se arrepientan de sus pecados. Pero nuestro deber no es solamente predicar el evangelio para que otros vengan a nuestra iglesia. Nuestro deber también es plantar iglesias. Las iglesias plantan iglesias. Amados hermanos, Dios, si nosotros continuamos trabajando fielmente, nos va a dar ese privilegio, porque nos lo ha mandado y nos ha dado la gracia por su Espíritu Santo, el poder para hacerlo. Y qué alegría, amados hermanos, poder servirle al Señor de esa forma y decir, nos permitió plantar una iglesia, nos permitió apoyar un misionero, nos permitió llevar el Evangelio a otra etnia, a otra ciudad, a otra cultura o a otro pueblo que todavía no tenía una iglesia. Hermanos, nuestro deber también es hacer acrecentar la iglesia y por eso debemos orar. En nuestras oraciones debe estar siempre, constantemente, la expansión del reino, la expansión del reino de Dios, la expansión de las iglesias, del dominio del Señor sobre el corazón de los hombres en otros pueblos, en otras naciones, en otros lugares, y debemos trabajar para eso. En este momento la iglesia se está construyendo, se está formando, hermanos, estamos creciendo en lo que es una iglesia local. Pero, amados hermanos,
en el proceso también de formar iglesia, debemos pensar a futuro y pensar en que también vamos a plantar iglesias, en que también debemos enviar misioneros, en que también debemos enviar maestros, y por eso debemos orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, que Dios los bendiga y que les dé gracia abundante para que sean hombres de bien, y que si es su voluntad, en su llamado perfecto, los traiga para que ellos también lleven el evangelio, prediquen la palabra, vayan a otras naciones o a otros pueblos, y que el nombre de Dios sea más santificado, hermanos, entre nosotros. En Hechos 10 encontramos también, no quiero leerlo porque es todo el capítulo para no ser muy extensa la clase, pero encontramos también, hermanos, eh, sí, la barrera, cómo se rompe entre etnias. Recordemos que hace un momento estuvimos hablando acerca de cómo la barrera del lenguaje se rompe y ahora la iglesia predica, busca ser multilingüe para llevar el evangelio, y el Espíritu Santo capacita para eso, pero ahora va a ser multicultural también la iglesia, predicando el evangelio, y es una doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento muy, muy seguidamente. Amados hermanos, recordemos que los judíos primeramente tenían toda esta gracia del Señor. Dios abrió la brecha para que a todos los pueblos se llevara el evangelio. Y nuestra labor también es predicar, como les dije, hermanos, no solo a nuestra ciudad, no solo a nuestros vecinos, no solo a nuestros amigos, sino que buscar, hermanos, como la Biblia enfatiza, ir a otras etnias, a todo el mundo, a todas las naciones, y buscar la forma, hermanos, de predicar el evangelio en nuestras posibilidades. Tal vez a la mayoría Dios no les va a dar el privilegio de predicar el evangelio en 7, en 8, en 10 países, pero sí, hermanos, orando por ellos podemos hacerlo, podemos apoyarlos, pero sí aportando si es posible, podemos hacerlo. Hermanos, hemos visto el fundamento de la iglesia en su praxis y amor, en su humildad y perdón, el hacer discípulos como doctrina fundamental. También vemos al Espíritu Santo cómo actúa como en la iglesia para darles este poder que los capacita para extender el reino, la misión multilingüe de la iglesia. También, hermanos, la acabamos de ver, las asambleas locales como vida de la iglesia, como parte esencial como parte esencial, mis amados hermanos, de la iglesia. Vimos la unidad como característica esencial, la oposición del mundo ante la iglesia, la diaconía como el servicio de misericordia dentro de la iglesia, la edificación de más iglesias como uno de los objetivos principales de los miembros, hermanos, eh, y el rompimiento de barreras étnicas en la labor de la iglesia. Hay muchas otras doctrinas, esperamos terminarlas en 8 días, en el libro de Hechos y también en las cartas que tienen el Nuevo Testamento, para poder completar así, hermanos, las doctrinas fundamentales de los apóstoles, en las cuales creemos, sobre las cuales estamos fundamentadas y por las cuales oramos para que el Señor nos dé gracia para aplicarlas a nuestras vidas, para aplicarlas a nuestras iglesias y para cumplir, hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho como iglesia. Así que dentro de 8 días terminaremos, amados hermanos, esta clase de eclesiología. Oremos al Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia infinita, que nos llamó, Señor, sin merecerlo, que nos llamó sin razón alguna en nosotros, Señor, para ti, Señor. Nos llamó para glorificarte, para vivir en santidad. Te pedimos, Señor, que nos perdones porque no hemos vivido como una iglesia, Señor, como deberíamos vivir como iglesia. No hemos vivido como deberíamos, no hemos obedecido como deberíamos, Señor, no hemos amado como deberíamos, no hemos estado, Señor, lo suficientemente unidos como deberíamos, Señor. Sabemos que nos has dado gracia para esforzarnos en esta labor, pero Señor, no lo hemos hecho como deberíamos. Te pedimos, Padre, que nos des mucha gracia. Te pedimos, Señor, que nos perdones por esto y que nos ayudes, Señor, a estar más y más unidos a ti y más unidos entre nosotros, que nos
ayudes a predicar más el Evangelio, porque no lo hemos hecho como deberíamos. Que nos ayudes a orar más y más, Señor, por nuestros hermanos y por los que no conocen tu nombre, por los que no conocen tu Evangelio. Señor, danos abundante gracia para hacerlo, Señor, con fidelidad, para hacerlo, Señor, con firmeza, para hacerlo buscando glorificar tu nombre en todo esto. Señor, te necesitamos, necesitamos de tu gracia, de tu ayuda, de tu misericordia. Provéenos abundante gracia, Señor, para crecer cada día más y más en tu palabra, para vivir, Señor, vivir en tu evangelio, vivir en tu palabra, vivir tu voluntad, Señor, como cristianos fieles, predicando tu evangelio en nuestra familia, predicando tu evangelio, Señor, en nuestro barrio, predicando tu evangelio a nuestros amigos, llevando, Señor, tu luz a los que están en tinieblas, siendo, Señor, misericordiosos, viviendo en unidad, Señor, enfrentando la posición del enemigo, glorificándote, Señor, en toda nuestra labor. En Cristo Jesús te pedimos esto con acción de gracias. Amén.